Mi nombre es Gilla Gómez, soy la coordinadora de comunicaciones de Viva la Ciudadanía. Viva la Ciudadanía es una organización de segundo nivel. ¿Eso qué significa? Que está conformada por una plataforma de 8 organizaciones, es decir, nosotros somos hijos de 8 organizaciones, que fue creada hace 30 años. Entonces, desde su inicio trabaja como en plataformas, en unión, en construcción colectiva, en la red de lo que hemos llamado Red Viva. Con la búsqueda fundamental de que creemos que las redes y las plataformas logran mucho más que una organización sola y que logramos tener más públicos y más trabajos alrededor de ese tema. Fuimos creados para la construcción de la Constitución Política de Colombia, para poder lograr movilizar a la gente en una campaña que se llamaba Viva la Ciudadanía, para que la gente pudiera participar en la construcción de la constituyente y se apropiara de la constitución. De ahí para allá hemos trabajado como en 3 temas que me parece importante dejarlos claros para terminar en el tema del posconflicto, que es el tema de democracia, derechos humanos y participación. Y desde que empezó, hemos hecho parte de la Asamblea Permanente por la Paz, de la construcción pues como de la paz en todo este tiempo en el país. Y desde que empezó el acuerdo con las FARC, digamos que nosotros lo pusimos como en el centro del trabajo, considerándolo como que la paz es un derecho supremo y que había que constituir una movilización nacional a favor de la paz. Entonces, ahí construimos una red que se llama como un acuerdo, que hoy todavía funciona, con la lógica de generar un montón de reditores, que ahí voy a hablar un poco de la metodología. Nosotros trabajamos con la lógica de la comunicación pública, es decir, con la capacidad que tienen las organizaciones de hacer sus propios discursos y la construcción colectiva a partir de los contextos culturales y particulares que tiene cada uno. Entonces, lo que montamos es una metodología alrededor de la construcción de reditores. Entonces, hemos formador de reditores, construcción de contenidos, movilizaciones particulares de acuerdo como con cada contexto, y en esa lógica montamos como un acuerdo. Como un acuerdo se montó también en el momento en el que había que hacer pedagogía del acuerdo de paz. Todavía estaban en La Habana, estaban construyendo los acuerdos, entonces cada acuerdo que salía lo trabajábamos con la red de 28 departamentos para lograr que la gente se apropiara de lo que iba saliendo y cómo avanzar pues en la construcción pedagógica del proceso. Metodológicamente lo que hacíamos era pues acceder al contenido del acuerdo y trabajar con ellos en una cosa que llamábamos laboratorios de producción, donde a partir de sus contextos y sus particularidades como organización y como territorio, deconstruíamos un poco lo que se había acordado para lograr tener un mensaje colectivo que nos permitiera movilizarnos en territorio para lograr pues como que la gente entendiera qué era lo que estaba pasando. La red tiene, en la medida que se fortalece porque tiene un objetivo en común, cualquier red. Y como un acuerdo tenía en ese momento la red pues del objetivo de pedagogía, después tuvimos el objetivo de ganar el plebiscito y después tuvimos el objetivo de la implementación del acuerdo de paz. Creo que en la medida que el objetivo logra que la gente se encuentre, la red se vuelve más fuerte. Así como que si hay una utilidad, una construcción, que yo tenga un papel como integrante de la red, la gente se queda mucho más en ese trabajo, si se siente reconocida como su individualidad y que es capaz de enfrentarse como a los otros y encontrar realmente las opciones de lo que necesita, de ser capaz de decir lo que quiere y lograr de todas maneras poner una posición diferente en la red. Porque en la lógica de construcción de redes y de plataformas en Colombia, uno no puede pensar que impone un discurso, ni que impone un mensaje, ni que impone un objetivo de movilización, porque la rompe. Es decir, es muy importante encontrar una cosa que sea común y que logre que cada actor de esa red, o sea, cada nodo de esa red pueda tener un papel fundamental ahí y pueda lograr. Y tenga una función, independiente, por ejemplo, si Viva la función que ejerce es de generador de contenidos porque la gente no accede, porque nosotros estamos en Bogotá y porque accedemos a conocimientos que la gente en territorio no accede.
Para nosotros es muy importante el conocimiento que, por ejemplo, en el Magdalena Medio nos dan, porque es una cosa que nosotros no vivimos todo el tiempo. Entonces, juntando esos conocimientos como red, uno logra construir no solo el discurso, sino como la fuerza de la movilización a lo que quiere. Y por movilización no me refiero solo a una marcha, sino cómo lograr cambiar una idea en un colectivo que permita moverse como hacia allá y tener un objetivo como claro. Digamos que en el momento del preacuerdo, la gente estaba muy convencida. En el momento en que se firma el acuerdo y se hace la campaña del plebiscito también. Y en el tema, después de que se pierde el plebiscito, hay un nivel como de desánimo general, de dolor, de tristeza, como un nivel de construcción que hace un poco que las redes todas, creo que a todas nos pasó lo mismo, no sabíamos cómo enfrentar una cosa que, como en el colectivo de los movimientos de paz no era como posible, uno no podía creer que la gente votara en contra de la paz, ¿no? Entonces recuperarnos de eso nos costó un rato, y lo que hicimos entonces fue reafirmar otro objetivo que fue el tema de la implementación. Y digamos que metodológicamente entender el objetivo es muy importante porque eso mantiene conectada como la mayor cantidad de personas en la red. La red es un ejercicio de conexión. La red es la posibilidad de estar juntos haciendo algo, de construirse, de crecer mutuamente con lo que está pasando y todo lo demás. Lo importante es que haya una lógica común y un objetivo y un mensaje, que ya lo he dicho varias veces. El posacuerdo lo que nos ha traído un poco es como que nos hemos tenido que juntar para defender el acuerdo. ¿Ya? Entonces, bueno, aparece Defendamos la Paz, aparecen otras organizaciones, otras plataformas y otras redes que básicamente lo que permiten es tratar de juntarnos mucho más con el objetivo de la defensa de la paz, porque pues este gobierno que tenemos actualmente se montó con la promesa de hacer trizas el acuerdo de paz y lo ha intentado. O sea, ciertamente ha hecho cosas para intentarlo y hubo también un nivel muy alto, ha habido también un nivel muy alto de asesinatos de liderazgos sociales de los que nos hacemos parte nosotros como organizaciones y como redes. Entonces eso genera a la vez un sentimiento de inseguridad, una incapacidad de juntarse porque ya hay mucho miedo de tener una escena pública. O sea, lo que hacen los asesinatos de los líderes sociales no es solo acabar con un legado de una comunidad, sino esa generación del miedo en territorio que impide que la gente salga tan tranquilamente como salía antes. Digamos que cuando se hubo la firma del acuerdo de paz, incluso después de la pérdida del plebiscito, hubo como un año de tranquilidad en los territorios, donde logramos hacer un poco cosas de esperanzas, cosas de construcción colectiva que nos permitía avanzar como en el proceso. Cuando llega el nuevo acuerdo y se disparan los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, la gente un poco se resguarda con la lógica de la seguridad. Dos, aparecen otros problemas que la guerra, pues que el conflicto armado con las FARC opacaban, y emergen otras agendas que hacen que los objetivos se vuelvan un poco difusos también, porque aparece la agenda de la renta básica, de la salud, del empleo, de la corrupción, que eran cosas que estaban ahí, pero no emergían tanto porque era más había que cuidarse más del conflicto. Entonces, las redes y las organizaciones estaban más construidas como hacia ese punto. Eso nos disemina un poco, y pues a eso le sumas un gobierno que no cuida las organizaciones sociales porque las estigmatizan, y a los líderes sociales, ni nada, pues las redes se vuelven un poco en el posacuerdo muy complicadas. Para eso creo que hay que hacer unas redes de confianza, unas redes de construcción de seguridad, una red de construcción colectiva, y cuidar mucho a la gente que no sea tan visible en términos de ciertos territorios donde el conflicto armado sigue. Pero además, pues aparece la pandemia, que es otro asunto particular, y aparece ahora el tema del paro, que ayuda a emerger otra vez un poco a las organizaciones sociales para avanzar, pues, como los procesos. Yo creo que lo importante siempre es mantener la conexión, es lograr tener un hilo fuerte que permita que los nodos se agarren y funcionen en términos de lograr. Entonces,
Al hilo hay que ponerle como unos componentes. Se necesita contenidos, contenidos. Se necesita herramientas, herramientas. Se necesita seguridad, seguridad, para lograr mantener las organizaciones a flote y que permitan avanzar. Hay un ejercicio muy importante y es cómo lograr mantener en mitad de una pandemia, por ejemplo, la conexión. Yo sé que tú y yo estaríamos haciendo esta entrevista de otra manera si no tuviéramos pandemia, por ejemplo. Pero entonces la primera cosa que hubo que hacer con nuestras redes fue enseñarles a acceder a este tipo de herramientas. Porque un poco si nos mostró el inicio de la pandemia era el analfabetismo el que tenía la mayor cantidad de personas en Colombia en términos de cómo avanzar como hacia acá. Digamos que eso al final de un año ha sido un logro, lograr tener conectadas a un montón de gente y ha permitido acceder a un montón de acciones que antes no podríamos hacer por recursos. Porque una cosa también de ir y venir cuesta mucho más, pero la calidad de las relaciones un poco también se merma en términos de no poder verse, no poder estar en contacto, de no poder conversar con calma, de no poder avanzar. Entonces, en lógicas hay que lograr que la gente siempre encuentre un norte común, encuentre un lugar donde se pueda escuchar y hablar, y haya unas relaciones democráticas en términos de la plataforma, y en términos de la construcción de la red, y en términos de funcionar la red. Las redes son, en términos comunicativos, un lugar horizontal de conversación, ¿sí? El problema que tenemos cuando una red se monta como con un nodo central de que solo puede salir y aprobar y moverse desde el mismo punto, pues las redes tienden a morirse mucho, porque cuando el nodo central se calla, se queda quieto o no funciona, pues la red no se mueve, no se moviliza como debería ser. Entonces, el enfoque fundamental para trabajar el tema de paz, pero incluso para trabajar todos los temas en términos de plataforma en un país como Colombia, es una construcción de una red que permita tener nodos que tengan la misma condición de, entre comillas, poder, o sea, poder movilizar, poder convocar, poder enviar, poder entregar, poder hablar, poder escuchar. ¿Y cuáles son las reglas que se acuerdan para los mínimos comunes que nos permita mantenernos a todos en un mismo objetivo? Eso siempre tiene movimiento. Es decir, en la medida que uno logra mantener la conversación, el canal de conversación abierta, logra encontrar esos puntos. Lo otro es que efectivamente una red necesita como momentos de prenderse. O sea, como todo en la vida, o sea, sube, hay unos picos de emoción, hay unos picos de movilización, hay unos picos que funcionan y la gente se va como desconectando. Y uno cuando dinamiza una red, pues finalmente tiene que lograr otra vez volverlos a conectar sobre un asunto común que les permita volver a hacer lo mismo. Poder hablar, movilizarse, opinar y aportar.